Dale. ¿Sabes qué? Creo que no subí la clase pasada. La verdad. Ya te digo. Me parece que no. Recién ahora me avivo. Creo que tenemos un estudiante nuevo. ¿Puede ser? Ah, no. Alguien se había conectado y se fue. Tuvimos un estudiante Pero ya nuevo. no. Un poco tarde en el curso para tener gente. Sí, che, no sabía que empezó el curso. Pero bueno, más vale tarde que nunca igual, ¿no? Totalmente. Y bueno, capaz que la rompe. Bueno, entonces, empecemos capaz hablando de formación de imágenes por refracción, si les parece. Capaz que podemos mirar un poquito cómo se forman las imágenes, qué es una lente convergente y una lente divergente, cómo se forman las imágenes en esos casos. No subiste el último video, Ah, Rob. lo subo ahora cuando suba este. ¿Qué más? ¿Cuál es la diferencia entre una imagen real y una virtual? Bueno, ese tipo de cosas me gustaría que discutamos. ¿Qué les parecieron los videos y qué preguntas y dudas les surgió de eso? Y qué dudas les surgió del práctico también. O sea, un montón de cosas les mandé. Libertad total. Capaz que fue demasiado. Y vamos para atrás. ¿Alguien quiere comentar algo sobre las cosas que ya vimos, por ejemplo? Ahí Para va. tener un puntapié. Claro. ¿Qué duda les quedó de lo que vimos la semana pasada? Empecemos por eso. No hubo dudas. Supongo que no. Bien. Vamos ahora entonces a los videos. ¿Todos pudieron ver los videos de formación de imágenes por refracción? Eran para la semana pasada, no los llegamos a cubrir porque fuimos un poquito más lento, pero eran para la semana pasada. Buenísimo. Bien, Lucía. Gracias. Carmela puso yo los videos que subieron ayer. En el pasado, en algunos momentos no se veía bien lo que escribía Pizarra, era un poco nítido. Sí, creo que hay uno de los marcadores que tenía que se estaba quedando sin tinta y quedaba poco nítido. Es cierto. ¿Y sobre el contenido? De última podemos. Bueno, igual está haciendo este, entonces, demás. No, decía que de última podíamos hablar un poco de eso, capaz que el jueves o la clase de la semana que viene, pero ¿cómo estamos con las cosas que nos quedaron pendientes la semana pasada? Claro. Formación de imágenes por refracción, o formación de imágenes en lentes, capaz que les suena más. ¿Vieron eso? ¿Están al día con esos videos? ¿Hicieron los ejercicios del práctico? Correspondientes. Ahora voy a abrir. No me acuerdo cómo eran los números. Yo tengo acá. Son el 11, 12, 13 y 14. Ahí va. ¿Cómo están El con 13 es de esos? microscopio, pero bueno, microscopio son 2 lentes en realidad, no sé. Sí. Hay un video específico sobre el microscopio. Que supongo que Pero, o sea, habrán no es visto. más que una aplicación de a poner 2 lentes una tras del otro, ¿no? Sí. Lo único que el objeto de una de las lentes es la imagen del otro lente. Chao. Sí.
Capaz que podemos mirar después el ejercicio 13. Bueno. Ahora podemos ver el 13. ¿Sí? No, el 13. ¿El resto? No te Hicieron. Claro, cuéntenos un poquito para ver cómo diagramar lo que queda de las clases, ¿no? Porque queda esta y no tres clases hacerlo más. solo en base a lo que hizo Lucía. Okay. Sí. Entonces, o sea, vamos a incluir lo que hizo Lucía, no te queremos excluir. pero estaría bueno incluirlo del resto también. Pero también, claro. Pero bueno, si Lucía es la única que tiene solicitudes, hacemos lo que le falta a Lucía y ya está. Yo traté de entender el 12, pero no lo comprendí. Bueno, podemos hacer el 12 y el 13 mismo porque es una forma de pasar, capaz. A ver, el 12. A un óptico le tenía un metro a partir de un bloque de vidrio en esa persona. Bueno, carga de pantalla. Existen otras combinaciones posibles de radios curvatura que profundamente vale. Bueno, a ver, entonces, vamos a hacer un poquito el 12. Dale. ¿Querés hacer ¿Me vos o dejas querés? Sí, te dice como anfitrión. Sí, ahí estás. Entonces, el 12 dice, queremos hacer básicamente lentes, o sea, queremos fabricar lentes, ¿sí? Queremos hacerlo que tengan superficies esféricas, es decir, van a ser lentes convergentes o divergentes, ¿sí? Y que la distancia focal sea de 1 metro usando vidrio con un índice de refracción n igual a 1,5. ¿Sí? Entonces, lo primero que nos pregunta es qué radio de curvatura tiene que tener la superficie de la lente. ¿Sí? Entonces, lo primero que nos interesa saber a nosotros es cómo se relacionan la distancia focal, el índice de refracción y el radio de curvatura. Entonces, de las cosas que ustedes vieron hasta ahora, ¿les suena algo que relacione esas tres cantidades? ¿Alguna ecuación? Capaz que una preguntita previa. ¿Qué es la distancia focal? Bueno, sí. ¿Qué nos puede contar qué es la distancia focal? Ya que estamos, hacemos una especie de repaso de teórico y práctico al mismo tiempo. Igual ahí Sofi ya respondió en el chat, pero está bien la pregunta, vamos con eso antes. Con la ecuación fabricante del lente, estoy de acuerdo. La distancia del objeto al lente... Eso no es la distancia focal, ¿no? Claro. La distancia que hay entre... perdón. Sí, dale, Lucía. La distancia que hay entre el espejo y la imagen cuando el objeto se encuentra infinitamente lejos, cuando P tiende a infinito. Y bueno, sí, eso es verdad. Eso es Sí, verdad. Esa es una totalmente. forma de definir la distancia focal. Totalmente. Sí. ¿Y cómo lo podríamos ver eso? ¿Cómo? Eso. Estoy 100% de acuerdo. Ya tenemos el lente, ¿no? Tenemos el lente. ¿Cómo podemos encontrar la distancia focal, por ejemplo? O sea, es perfectamente correcta tu definición, Lucía, pero falta Capaz que algo un poco más práctico. Claro. Sí. Igual me quedé pensando que tengo que escribir una definición para perfectamente correcto. Correcto y bien expresado. Puede ser. Algo de eso. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien que tenga, por ejemplo, otra definición de distancia focal o que quiera agarrar la definición de Lucía y contarnos si ya tenemos un lente, cómo encontramos la distancia focal, por ejemplo? Sí.
un experimento ficticio, aunque sea. ¿Qué tendríamos que hacer para ver dónde está el foco? Ni tan ficticio, porque se puede hacer con un lente. Sí, sí puede hacer, sí. Lo hemos hecho en clase, cuando teníamos las clases. En los tiempos pre-COVID, cuando teníamos clases. Ah, porque lo pones acostado y ahí tenés todo. Sí. Está bien. Sí, o sea, tenés que tener una pantalla o algo para. No, nosotros lo hacíamos con la imagen de la ventana y proyectábamos contra la pared. Claro, por eso. Algo que sea. Sí, contra lo que precisás algo donde proyectes. proyectás, claro. Bueno, ¿alguien más? Sí. ¿Alguien más que tenga ganas de participar? Si la pones acostado y le tirás 2 láseres también, digo, de ahí lo ves proyectado un poquito inclinado, cosa que se proyecte en la mesa nomás. Funciona. ¿Se podría hacer pensando en un diagrama de rayos, por ejemplo? Como hacíamos, de rayos principales. ¿Cómo son los rayos? Porque Lucía dijo que es donde se forma la imagen de un objeto que está infinitamente lejos, ¿no? Entonces, vamos a empezar por ahí, capaz. ¿Cómo son los rayos que vienen de un objeto que está infinitamente lejos? ¿Cómo llegan al lente? Paralelos, bien. Bueno. ¿Y qué pasa cuando llegan rayos paralelos a un lente? ¿Qué pasa con esos rayos? Llegan rayos paralelos a un lente. ¿Qué hacen esos rayos? O sea, paralelos al eje del lente, ¿no? Sí. Por ejemplo, se produce una reflexión. Bueno, en el lente, en principio no estamos teniendo en cuenta la reflexión en el lente, ¿no? o sea, hay, pero Hay, pero no la estamos descartando, ¿no? Estamos considerando solo la refracción dentro del lente. Si estuviéramos hablando de espejos, sí, hay una reflexión, pero en los lentes también hay una reflexión, pero no la estamos considerando. sí. O sea, hay algo que Nuestros lentes son perfectamente transparentes. sí. O sea, nuestra pregunta está apuntando directamente a qué es una lente y para qué sirve, básicamente. ¿Por qué se usan? Básicamente son, vamos a ver ahora que son o sea, este mismo principio que estamos viendo es el motivo por el que usas lentes cuando tenés algún problema. También se usan en experimentos de óptica y también se usan en los microscopios ópticos, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ahora alguien más? Para que no la dejen ahí a Sofi tirado. Sí. Llegan rayos paralelos a un lente. ¿Qué pasa con esos rayos? Empecemos por, ¿se refractan? Eso ya vamos a darlo por asumido, pero ¿se refractan de alguna forma particular? ¿Para qué están hechos los lentes? O sea, tengo acá, digamos, una lente cóncava. ¿Sí? Tengo un eje que pasa por el medio. Sí, y ahora tengo un rayo que viene así paralelo. Paralelo al eje. ¿Qué va a hacer ese rayo ahora?
Se refracta y diverge. Estoy de acuerdo con una de esas dos cosas, no con las dos. Sí. ¿Se refracta? De acuerdo. No, vamos a hacer así. Así no mezclamos con... Fíjese que esa lente es bicóncava y también se la conoce como lente convergente. ¿Querés que haga yo en el pizarrón? ¿Eh? ¿Querés que haga en el pizarrón? O... Ya estoy dibujando. Sí. Vos te quejás, pero te encanta dibujar con el mouse. Bueno, cuando tengo cosas que me dejan hacer líneas rectas y eso todavía, pero... Bueno, ahora sí, tengo el lente, tengo el eje que pasa por el medio del lente y tengo un haz que llega paralelo, digamos, paralelo al eje. ¿Refracta cambia la orientación del rayo? Sí, cambia la orientación del rayo, estamos de acuerdo. ¿Hacia dónde? Toda la gracia de las lentes convergentes es que... Para, son dijeron que era una lente convexa o cóncava, porque ahora me Bicóncavo. enteré. Bicóncavo, es decir que Ah, los dos bicóncavo. lados son cóncavos. bicóncavas. Ah, Porque puede, o sea, uno puede tener este tipo de lente que es bicóncava, puede tener una lente que es biconvexa, por ejemplo, que son los que son así, ¿no? Son tipo reloj de arena. Sí. Igual viste que sí. Es difícil distinguir porque, por ejemplo, la lente donde ingresa el rayo amarillo depende de qué superficie, o sea, el conjunto que está dentro de la lente, en realidad ese conjunto es convexo. Sí, bueno, Por eso. pero Pero bueno, uno puede, bueno, está, pero las superficies son cóncavas, ¿no? las superficies son cóncavas. Esa es, la gracia es que por eso es bicóncavo, porque las dos superficies son cóncavas, este es biconvexo, porque las dos superficies son convexas. Sí, Uno podría también tener un espejo que sea convexo y cóncavo, ¿no? Podría tener cosas así. claro. Creo que se ven muy pocos esos, pero... Sí. Bueno, claro, y de ahí en el interior sigue siendo, no es convexo. No. No es convexo porque tenés puntos que los podés, que no se unen, tenés que salir para unirlos por una recta. Pero está, esa discusión es capaz para otro momento. Bueno, haz lente bicóncava, haz paralelo al eje, ¿qué pasa? Olvídense de este otro. ¿Qué va a hacer? Sí. Por eso yo lo que uso es, no le suelo llamar bicóncava y biconvexas, sino para acordarme, simplemente le digo convergente o divergente, porque ahí ya estoy haciendo alusión al efecto que produce. No, claro, o sea, yo lo tenía al revés. El tipo, no sé dónde fue No, que lo puede noté. ser, no, es que puede ser que sea al revés, ¿eh? Pará. Como te digo, Porque nunca me acuerdo los nombres. cóncavo es cuando tiene agujerito, tipo, hueco. Claro, en realidad, ¿Estamos ahí diciendo al va. revés? Por eso que lo estamos diciendo al revés, ¿eh? Ojo. Sí, 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 sí. Porque el conjunto este, por ejemplo, ahí, el conjunto este interior es convexo. O sea, la definición de convexo es que tomes dos puntos del interior y los puedas unir siempre por una recta que Ahora sea me parece. interior. Sí, sí, ahora ya te digo. Bueno, está. Ahora arreglamos el tema del nombre, pero es un lente convergente. El que sea convergente. Está, entonces eso, los rayos Está bien, está convergen. bien. Esta es biconvexa, Fede. Está bien. Ok, está bien. Mal nosotros entonces. Bueno, converge entonces el rayo. ¿Y hacia dónde converge? Esa es la pregunta, ¿no? Hacia el foco, ¿no? Era la discusión de la vez pasada. Ahí va. Entonces, estos rayos van a converger hacia Perfecto, algún lugar por Florentino. ahí, que vamos a llamar el foco, ¿no? Lo mismo que si tuviéramos otro por acá, también convergiría el foco. Si tuviéramos otro por acá, también convergiría.
Entonces, acá hay un punto en particular, acá, al que le llamamos el foco. Sí. Y entonces, ¿a qué les parece que le llamamos la distancia focal? Acuérdense que estos rayos aparte son, por ejemplo, los rayos que vienen de una imagen que está infinitamente lejos, ¿no? Un objeto que está infinitamente lejos. Si los ¿Se rayos entiende? convergen en el foco, es porque en el foco se forma la imagen. ¿Se entiende por qué son, o sea, son equivalentes la definición de Lucía y la definición de el foco es el punto donde convergen los rayos? Ah, no. Claro, porque Bien. si tenés un objeto en el infinito, los rayos que produzca, que van a llegar a la lente van a ser todos paralelos entre sí, porque están tan lejos que todos los rayos son paralelos, y por lo tanto la imagen se va a formar donde convergen los rayos, que es en el foco. Y eso es el foco. Eso. Entonces, Luciano nos había dicho que la distancia del lente a donde se forma la imagen, esta era la distancia focal. ¿Sí? Exacto. Y también es la distancia del lente al foco. ¿Sí? Esa es como la otra definición. O sea, si nosotros ya sabemos dónde estaría el foco de un lente, por ejemplo, porque podemos formar imágenes de puntos lejanos, entonces también vamos a dar la distancia focal como la distancia de la lente al foco. ¿Sí? O, bueno, ni siquiera porque podemos formar una imagen de un punto lejano. Como decía Rodrigo, podemos simplemente, por ejemplo, tirarle láseres paralelos, que no son rayos de un objeto lejano, simplemente uno pone un láser acá, pone un láser acá, pone un láser acá, pone un láser acá, le tira 2 o 3 rayos al lente paralelos y mira dónde convergen. ¿Sí? Bueno, entonces la distancia focal es la distancia del lente al foco. ¿Sí? Ok. Entonces, podemos volver a... Entonces ahora tenemos de vuelta, ¿no? Volvemos a lo que había hecho Lucía, a lo que había hecho Sofía hoy. ¿Sí? Tenemos una ecuación que se llama la ecuación de fabricante de lentes, que nos relaciona la distancia focal, el índice de refracción y el radio de curvatura de las superficies de la lente. Radio de curvatura ya hablamos bastante con los espejos, así que no vamos a repasar. ¿Sí? Esa superficie de la lente es un pedacito de esfera. Si no tuviera toda la esfera, el radio de curvatura sería el radio de esa esfera. Sí. Ahora, lo único que hay que tener en cuenta es que hay dos radios de curvatura, ¿no? Exacto. ¿Sí? Entonces, Sofía mencionó que hay una ecuación llamada la ecuación del fabricante de lentes. ¿Alguien se anima a decirme cómo es esa ecuación? Capaz que la vamos a escribir acá. Sí, 1 sobre la distancia focal es igual al índice de refracción 2 menos el índice de refracción 1 dividido el índice de refracción 1 por 1 sobre el radio 1 menos 1 sobre el radio curvatura 2. N2 menos N1 sobre N1, ¿qué más me dijiste? Perdón. Así escribo exactamente lo que me dijiste vos. Está entre paréntesis 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Ahí va. Bueno, y ahora tenemos que hablar un poquito de qué son estas cosas, ¿no? ¿Así está bien, Lucía? Capaz de ponerle R mayúscula. Bueno. Sí, Eva. Para que coincida con los videos. Bueno, entonces vamos de vuelta. ¿Qué son estas cosas? El F es, dijimos ya, la distancia focal, ¿no? Y ya describimos que eso es la distancia del lente al foco. ¿Qué son N2 y N1? Los distintos medios del lente y del aire, en este caso, podría ser.
¿Qué parte Cuando de los decís distintos distintos medios? medios, ¿a qué te referís? ¿Qué querés decir con los Al distintos índice de medios? refracción de los medios. Ahora me gusta más. Ahí va. Sí, ahora me gusta más. El índice de refracción de los dos medios. ¿Sí? N2, el índice de refracción del lente, y N1, el índice de refracción del medio que lo rodea. ¿Sí? En este caso, como bien dijo Sofía, vidrio y aire. Para aire sabemos que el índice de refracción es 1, así que a todos los efectos para nosotros, cuando el lente está rodeado de aire, esto va a ser el índice de refracción del lente nada más. ¿Sí? Fíjense que es... No, perdón, es eso menos 1, ¿no? Es el índice de refracción menos 1, dividido 1 es el índice de refracción menos 1. Y que son 1 sobre R1 y 1 sobre R2. Los radios de curvatura. Los radios de curvatura de las dos superficies, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Cómo podemos aplicar esto entonces al problema que estábamos recién? Nos da la distancia focal y el índice de refracción Exacto. del lente. Y tenemos que calcular los radios de curvatura. Así que despejamos, yo qué sé. ¿Qué despejamos? Los radios de curvatura. Bueno, vamos a despejar. Tenemos dos. Igual. Tenemos dos, ¿no? Podemos despejar el Sí. paréntesis si quieren para empezar, pero digo, esa parte es como la Claro, sí, no. más trivial. Pasamos la resta de los índices de refracción. Sí, o sea, como digo, podemos si quieren, podemos despejar el paréntesis. Esto nos va a quedar 1 sobre F por N-1. Bien, le voy a llamar ya N nomás al índice de refracción del vidrio. Ya el aire está... lo que lo rodea es aire y tiene índice de refracción. ¿Y ahora? ¿Qué pasa con estos dos radios? No sé si está bien, pero me imagino que como tienen que cumplir esa relación, pues podés fijar uno, por ejemplo, el R1 le pones un valor y en base a eso puedes despejar el segundo radio. Bueno, sí, podríamos. Vamos a no ponerle ningún valor en particular. Vamos a ponerle, a ver, capaz que podemos poner que R2 se iguala a un factor. Eso sería, o sea, si uno lo tuviera que hacer en la práctica, y capaz que hace eso. ¿No? Diciendo, bueno, porque uno de los radios de curvatura te va a fijar el tamaño de la lente. Y vos generalmente tenés limitaciones para el tamaño de la lente, ¿no? Sí. Pero hay una relación más general, que es la que puso Federico, que es posible determinar. El tema de los inversos.
¿Qué es el tema de los inversos? de los 1, quitarlos para hacer que la relación de los radios esté únicamente relacionada con f por n-1. Bueno, sí, puedo invertir toda la ecuación si quieren. Pero, a ver, yo lo que quería era, quería detener un poquito en esto que había hecho Florentina, ¿no? Creo que fue Florentina que lo dijo. No estaba viendo la lista de quién estaba hablando en ese momento. Sí, uno podría, como decía Rodrigo, uno podría en la práctica agarrar y decir, bueno, yo estoy limitado en el tamaño del lente que puedo hacer, entonces fijo uno de los radios y veo cómo tengo que hacer el otro. ¿Sí? Eso puede o no ser práctico, porque capaz que uno fija un valor y después el otro valor le da una cosa completamente impráctica para dibujar, para crear un lente también, ¿no? Pero una cosa que sí podemos hacer para expresar ese tipo de relaciones es poner que uno de los radios es una constante proporcionalidad del otro. ¿Sí? Una constante adimensionada por el otro. Esto sí lo podemos hacer si quieren. ¿Sí? Entonces con eso sí podemos escribir lo que decía Florentina, que es, vamos a seguir haciendo. Entonces puedo escribir 1 sobre R1 menos 1 sobre alfa R1. Bueno, y ahora sí, ahora puedo tratar de sacarme estos inversos. Te tengo que hacer algo con este paréntesis para poder sacarme el inverso, ¿no? ¿Qué tengo que hacer con este paréntesis primero? Tenés que hacer denominador común. Tengo que hacer un denominador común, ¿no? ¿Y cómo me queda eso? ¿Cómo queda cuando hago denominador común de esto? ¿Cuál sería el común denominador para...? Multiplicas la primera parte por alfa, ¿no? Te queda alfa menos 1 sobre alfa por R1. Sí me queda eso. Capaz que te salteaste algún pasito, pero sí me queda eso. Sí, 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 sí. Ah, perdón. Y me falta el resto, ¿no? ¿Todos entienden por qué? No. Perfecto. ¿Sí? Perdón, tenía el chat cerrado. ¿Quedó claro? Bien, perfecto. Bueno, y ahora sí puedo invertir esto, ¿no? Porque ahora puedo, como no tengo más sumas ni restas dentro del paréntesis, ahora simplemente puedo dar vuelta a toda la ecuación. ¿Sí? Entonces me va a quedar que esto es alfa R1 sobre alfa menos 1 igual a F por N menos 1. Sí, ahora sí la di vuelta. Bueno, ¿y qué más? Profe, no entendí el paso de subir el alfa a -1. Y fue lo que preguntó Rodrigo recién, que pusiste que sí, ¿no? Ah, no, fue hace rato eso. No, yo no. La estaba pensando por eso. No, yo vi que el último mensaje era uno tuyo que decía que sí, no vi la hora. O sea, ¿cómo hacen para poner este paréntesis acá, que es la parte importante, ¿no? En un denominador común? O sea, yo tengo que hacer que los dos términos tengan el mismo denominador. Yo estaba pensando en pasarlo, pero creo que ya sería mucho dilema. ¿Pasar qué? Los
R1 hacia los F. Hacia el Pero F. pero para poder pasar cosas de acá para acá, primero tengo que resolver este paréntesis. Si no, no puedo sacar cosas dentro del paréntesis. Sino más. Eso es lo que estamos haciendo en este paso, ¿no? Estamos resolviendo este paréntesis, dejándolo en algo que es un solo término, para después sí poder empezar a pasar cosas. Lo que tengo que hacer es este 1 sobre R1 menos 1 sobre alfa R1, dejarlo en un solo paréntesis, un solo término, ¿no? ¿Y eso cómo lo hago? La respuesta está abajo, ¿no? Pero ¿qué procedimiento? Sí, el resultado está abajo, pero la ciudad es cómo uno llega de uno al otro. Por ejemplo, ¿qué tengo que hacer al 1 sobre R1 para que me quede como algo sobre alfa R1? Porque si yo logro que este término sea parecido a este término abajo, o sea, igual a este término abajo, aunque no sea arriba, ¿qué tengo que hacer para que este término sea abajo igual que este? Multiplicarlo por alfa, Solo multiplicarlo, no. dividirlo. Multiplicarlo y dividirlo, porque si no lo estoy cambiando. Tengo que multiplicarlo por algo que sea 1, y ese 1 es alfa sobre alfa. Entonces, multiplico y divido por alfa, me queda alfa sobre alfa R1, y ahora como tienen el mismo denominador, simplemente sumo arriba y pongo el denominador en todos lados. Así que me queda, acá había un alfa, me queda alfa menos 1 sobre alfa por R1. Ahora sí. Sí, ahora sí, disculpen. O sea, acá pongo un alfa, acá pongo un alfa. Y ahora como todo tiene el mismo denominador, simplemente puedo pasar raya y dejar este menos acá. Y es esto que tengo acá, ¿no? Sí, esto se vuelve un solo término, no lo estoy multiplicando, es un solo alfa R1. Me queda alfa menos 1 sobre alfa R1. ¿Sí? Y me queda esto que tengo acá abajo. Y ahora que tengo un solo término de cada lado, invertirlo es fácil, simplemente las pongo patas para arriba de la ecuación. Paso todo lo que está abajo para arriba y todo lo que está arriba para abajo. Así me queda alfa R1 arriba, alfa menos 1 abajo, y de este lado me queda f por n menos 1. ¿Sí? ¿Y ahora? ¿Cómo seguiría esto? ¿Qué quieren calcular para empezar? Eso. El radio. Queríamos calcular los radios, claro, y teníamos F y N. Ese lado lo podemos calcular ya. Vamos a dejar el radio de un lado. ¿Cómo queda? ¿Hasta dónde me queda esto? Sí. ¿Sí? Mm. Entonces ahora tengo uno de los radios, no tengo los dos radios, ¿no? Tengo uno de los radios en función de f, de n y de algún alfa, que lo que me dice es qué tanto más grande es un radio que el otro, ¿no? ¿Sí? De cierta manera estoy fijando los dos radios. Lo que estoy haciendo es fijar uno y la proporción entre los dos. ¿Sí? Y ahí podríamos ir tanteando con alfa.
Por ejemplo, pueden tantear con alfa. ¿Sí? O lo que pueden hacer es, ahora sí pueden hacer algo parecido a lo que decía Florentina, y es, sabiendo uno de los radios, puedo desarmar este alfa, por ejemplo, hacer algunas cuentas más, capaz que era más fácil hacerlas en este paso de acá, hacer algunas cuentas más, o en este de acá arriba incluso, y sabiendo uno de los radios, ver cuánto tiene que valer el otro. ¿Sí? Pero lo importante es que, fíjense, que como acá tengo una relación que tengo, el R1 lo tengo fijado, pero lo tengo fijado en términos de un alfa, que es arbitrario, lo puedo elegir yo, ¿no? Lo puedo elegir para el valor que sea, tengo infinitos valores posibles de alfa. ¿Sí? Y como tengo infinitos posibles valores de alfa, tengo infinitos posibles valores de R1 y de R2. Así que lo importante es que que es un poco el punto del problema, es que para un material dado y una distancia focal dada, no hay un solo lente que cumple esas propiedades, ¿no? Sino que hay infinitos lentes que cumplen esas propiedades. Uno simplemente tiene que elegir uno de ellos, que cumpla esta relación, ¿no? ¿Se entiende? Que fíjense que es un poco la gracia de la parte B, ¿no? Si hay otras combinaciones posibles que en lentes de la misma distancia focal. Y sí, hay infinitas combinaciones posibles de radio de curvatura. Y capaz que la gracia un poco es ¿no? Si es posible construir una lente con esa distancia focal, pero una superficie esférica y otra plana. Entonces, Y ahí, yo lo que quiero ver es si puedo hacer este lente de esta manera, ¿no? O sea, si puedo hacer un lente que sea así. Como una D. ¿Puedo hacer eso? Capaz que conviene mirar esta ecuación de acá. Si una de las dos superficies es plana, digamos, por ejemplo, la superficie que corresponde a la superficie 1. La superficie 1 digamos que es plana. Si la superficie 1 es plana, ¿cómo es R1? R1 sigue siendo el mismo. Si la superficie es plana, Ah, como que se restringirá solo a un valor. a uno muy particular. Claro. ¿A cuál? Al que corresponda a un R2 igual a 0 porque es plano. Lo estamos entendiendo mal entonces. Yo digo que la superficie plana es la que corresponde al subíndice 1. ¿Sí? El subíndice 2 sigue siendo un pedazo de esfera. El índice 1 ahora es una superficie plana. ¿Cómo es el radio de curvatura de una superficie plana? capaz que la pregunta también a eso apunta. ¿Valdrá la ecuación del fabricante de lentes para un lente de ese tipo? No sé, a veces sí, no sé a qué. No, eso estaba antes. Ah, Se habían entendido el resultado. ta, ta, ta. ¿Vale? ¿La ecuación está? Yo diría que sí por la misma razón. Cuento como que R1 es 0, lo sustituyo como 0 y se me eliminaría ese término. Sí. Y ahí puedo. Si yo pongo R1 0, eso te ¿Por da qué infinito, ¿no? Eso te da infinito, infinito menos algo finito, te da infinito y te queda que Claro. 1 sobre la distancia focal es infinito y por lo tanto la distancia focal es 0. Pero ¿cuál es el razonamiento que te llevó a poner 0 ahí? Eso. Esa es la pregunta. ¿Por qué es 0?
Yo porque contaba con que quería solo una incógnita, que en este caso sería R2, ¿no? Pero no habría ninguna razón Pero física era por- para ¿Por que... qué 0? ¿Por qué elegiste el valor 0? Porque digo, podrías elegir cualquier valor y seguir teniendo una sola incógnita, ¿no? Una vez que fijaste uno de los dos radios, ya está, lo eliminaste como incógnito. Y fíjate para que que... no haya radio de por sí. Pero, claro, pero un radio 0 implica una curvatura... Un radio que tiende a 0 implica una curvatura que tiene infinito. ¿Sí? Porque ese es el problema que teníamos. Es una esfera muy chiquita. Y no es la situación física que tenemos, ¿no? O sea, estoy de acuerdo en que hay que hacer algo con uno de los radios, pero bueno, habría que ver. Sí, pero digo, cuando uno elige un valor cualquiera, Está fundamentado. hay que justificarlo de alguna manera ese valor. Y 0, justo 0, como que es un valor muy, muy especial. Que aparte no sé qué se corresponde para una superficie plana, ¿no? O sea, eso incluso lo hablamos en las 2 clases anteriores. Cómo es el radio de curvatura de una superficie plana. Lo hablamos con los espejos planos también. Capaz que podemos pensar, bueno, ¿de dónde salen los radios de curvatura? En la ecuación del fabricante de lentes. ¿Por qué tenemos 2 radios de curvatura? ¿Por qué aparecen ahí? O sea, ¿con qué se corresponden esos 2 radios de curvatura? O sea, volviendo un poquito para atrás. Como, no sé si está bien dicho, pero las superficies de las esferas que, entre comillas, convergen, se unen, es ese tipo de área. Claro, sería la superficie esférica, el radio de la esfera en la que están inscritos las superficies esféricas que conforman el lente. ¿Sí? Ahora tenemos ese mismo caso, solo que hay uno que claramente se ve que es una superficie, pero el otro es un plano. ¿Podemos considerar que ese plano está inscrito en una esfera? Nunca me acuerdo si es inscrito o circunscrito, pero se entiende el concepto. ¿Podríamos considerar eso? Y nuevamente me remito al ejemplo, a los mismos ejemplos que venimos manejando las veces anteriores. ¿Qué pasa con la onda plana? Todas esas cosas. Los frentes, cómo son los frentes de onda plana, qué pasa con una fuente puntual de ondas, por ejemplo sonido, qué pasa cuando el frente de onda se aleja mucho de la fuente. Estamos siguiendo las mismas ideas. Como ven, las ideas se repiten. Yo diría que si el radio es muy grande, tendrías a verlo como un plano, Ahí como con va. la Tierra. Claro, totalmente, estoy de acuerdo. Entonces podemos considerar, capaz que la superficie plana, en realidad lo que está pasando es que es un pedacito de superficie esférica, pero de una superficie que está inscripta en una esfera muy grande. Y si llegamos a ese un límite, ¿qué hacemos? ¿Cómo podríamos expresar que la esfera es muy grande? O sea, estoy totalmente de acuerdo. Sí. No estoy muy segura, pero podríamos pretender que tiende a 1, ¿Qué cosa? ese radio de la esfera muy grande. Si el radio tiende a 1, es una esfera finita. Por ejemplo, a 1 metro es una esfera de 1 metro. De 1 metro de radio. Una esfera de 1 metro. ¿Sí? Es como las burbujas esas donde la gente se mete adentro y corre dentro de la burbuja. Claro. Es una esfera como de 1 metro de radio. Yo no me animaría a decir que la superficie de eso es plana. Pero, a ver, siguiendo un poco la idea fiorentina, tenemos una esfera grande. ¿Cómo? ¿Qué tan grande?
¿Qué observable define qué tan grande es la esfera? Acá. Por ejemplo, ¿por qué se caracteriza? ¿Cómo sabes que una esfera es más grande que otra? O sea, ¿qué número me podés decir? Gracias a este número puedo saber que esta esfera es más grande que esta otra esfera. Es lo mismo que ya hablamos, El ¿no? radio. Las últimas El clases, radio. el radio. Sí. Ahí va. Entonces, Entonces, una si esfera la grande, esfera ¿qué es- tiene grande? El radio. El radio. Y en un límite, si Si la la hago esfera cada es vez más grande, infinitamente grande, claro. si la hago cada vez más grande, el radio es cada vez más grande. Si la esfera es infinitamente grande, ¿cuánto vale el radio? Infinito. Ahí va. Entonces, ¿cuánto es el radio de curvatura de una superficie plana? Infinito. Exacto. Bien. Ahora sí. Les recuerdo, lo hablamos cuando hablamos de los espejos planos, ¿no? Dijimos que el espejo plano tenía, incluso hicimos el dibujo de las esferas concéntricas cada vez más grandes y cómo eso se iba aproximando a un plano, y dijimos que tenía radio de curvatura infinito. Entonces, volviendo al dibujo este de hoy, ¿no? En el que tengo una superficie plana, que es la 1, y una superficie curva, que es la 2, ¿cuánto vale R1? Esta es la superficie 1, esta es la superficie 2. ¿Cuánto vale R1? Infinito. Bien. R1 vale infinito. Llegamos entonces. ¿Cuánto vale entonces 1 sobre R1? Uno sobre infinito. ¿Y eso cuánto es? ¿Cuánto vale todo este término? 0. Ahí va. Eso tiende a 0. Tiende a 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos queda la ecuación? Me queda esto, ¿no? Tengo un espejo semiplano. Semiplano me refiero a eso, ¿no? Es plano de un lado y no plano del otro. ¿Sí? O lo que es lo mismo, ¿están de acuerdo con eso? ¿Sí? Bien. Pero ahora fíjense que me quedaría menos 0,5 en este caso. N era 1,5, ¿no? Sí. Así que es... Sí, 0,5.
En este caso sí, menos 0,5. ¿Qué significa que el radio 2 sea negativo? ¿Puedo tener una esfera con radio negativo? ¿Qué significa en este caso que el R2 me dé negativo? Por lo menos cómo lo interpretamos, ¿no? Ujú. ¿Alguien? ¿Cómo interpretan que este R2 sea negativo? ¿Por la dirección del rayo incidente? No, los rayos incidentes son siempre iguales, ¿no? Aparte estamos hablando de la construcción del lente, en principio. Por ejemplo, en las distancias, cuando calculaba la distancia... ¿Cómo? No, tampoco en este caso es eso, Lucía. A ver. Que ese R está hacia adentro. ¿Hacia adentro de dónde? ¿Qué significa hacia adentro? Capaz que estás apuntada en el buen sentido, pero vamos a pulir esa respuesta. ¿Qué significa que el R esté hacia adentro? Entre comillas. Igual Lucía puede que tenga un punto ahí, rebuscadamente, no en cuanto a si es real o virtual la imagen, pero había algo que te indicaba si es real o virtual la imagen, porque considerabas que el signo te estaba indicando algo. Capaz que puedes relacionarlo, pero no es directa la relación. Formaría un espejo con la pancita hacia adentro. Bueno, si fuera el R1 estaría de acuerdo. Como es el R2, no. Vamos a ver. Vamos a volver a esta ecuación de arriba del todo. ¿Sí? Fíjense que tenemos 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Este R1 y R2 pueden ser de un espejo, pueden ser superficies convexas o superficies cóncavas, ¿no? En particular ahora que lo estamos diciendo bien. ¿Sí? Por ejemplo, R1, o mejor dicho, vamos a dibujar la superficie 1. ¿Sí? La superficie 1 puede ser convexa o puede ser cóncava. ¿Sí? Pero fíjense, nosotros tenemos solo un radio de curvatura. Y una superficie convexa y una superficie cóncava pueden tener el mismo radio de curvatura. Entonces, ¿cómo distingue esta ecuación si la superficie es convexa o cóncava? Porque no nos va a dar lo mismo, ¿no? Si yo cambio una de las superficies de convexa a cóncava o de cóncava a convexa, me va a cambiar toda la imagen. Entonces, esta ecuación tiene que contemplar las dos posibilidades. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo hace con el signo de R1. ¿Sí? Si la superficie es convexa, entonces R1 es mayor a 0. A 0. Si es cóncava, R1 es menor a 0. Con el signo de R1 yo estoy indicando cómo es la superficie. Y por eso decía que estoy de acuerdo con Sofía si estuviéramos hablando de la superficie R1. Pero ¿qué pasa con la superficie 2? Con la superficie 2, de nuevo puedo tener convexa o cóncava. Me estoy quedando sin pantalla.
¿Sí? Pero ahora los signos son al revés. ¿Sí? Ahora, si es... Perdón, estoy dibujando al revés las superficies. ¿No? Porque este es el otro lado de la lente, así que esta superficie es la convexa y esta superficie es la cóncava, ¿no? Porque este es el otro lado de la lente, es el que va de acá, ¿no? Y en estos casos, R2 es menor a 0, y en este caso, R1, R2 es menor a 0. ¿Se entiende? O sea que en este caso, como la que estamos mirando es la superficie 2, y R2 es menor que 0, es este tipo de pancita, ¿no? Así que me quedaría, y la otra era plana, así que me quedaría un espejo como este que yo había dibujado hoy. Es plana y convexa. ¿Se entiende? De hecho, podríamos, si queremos ponerle el mismo signo para las dos R's, tendríamos que cambiar la ecuación del fabricante de lente, podríamos poner 1 sobre R1 más 1 sobre R2, donde R2, o sea, tanto R1 como R2 tiene la orientación hacia el mismo lado, digamos. Claro. Y R2, Acá pero tenía claro, que normalmente... porque, bueno, esta es la entrante y esta es la saliente, ¿no? ¿Sí? Solo para dejar claro, por ejemplo, si yo tuviera este tipo de lente, ¿qué signo tendría R1 acá? Para asegurarnos de que quede claro. ¿Cómo sería el signo de R1 acá? Y el signo de R2. R1, ¿cómo es? ¿Es mayor a 0 o menor que 0? Menor a 0. Menor a 0. ¿Y R2? Mayor a 0. ¿Sí? El signo de R1 y R2 entonces nos indica, como dijo Sofía en el chat, la pancita de la lente. Si es convexa o si es cóncava. Se lo pueden imaginar si quieren como que acá está el 0 posible, el 0. ¿Sí? Entonces, si el radio es menor que 0, es porque el centro de la circunferencia está de este lado, en los negativos. Como por ejemplo el de esta esfera que está acá, o el de una esfera convexa del otro lado. ¿Sí? Y si el radio es positivo, es porque el centro de la circunferencia está de este lado, como por ejemplo esta circunferencia de acá. Que me quedó acá más como una hipérbole, pero bueno. Confíen en que es una circunferencia. ¿Sí? Entonces pueden imaginarse la lente, imaginarse el 0 en el centro de la lente, y mirando cómo es la pancita, se imaginan dónde estaría el centro de la circunferencia. Si está a la izquierda es negativo el radio, y si está a la derecha es positivo. ¿Sí? ¿Quedó más claro? ¿Quedó alguna duda? Creo que este ejercicio sirvió también para aclarar muchos de los conceptos básicos. Capaz que podemos hacer un poquito de formación de imágenes en lentes. O sea, tenemos un objeto, una lente, cómo se forma la imagen y dónde. Vamos a ver eso. Vamos a ver eso. Y vamos a empezar en la lente convergente, que es la más usada. Bueno, no sé si la más usada, pero... Bueno, sí, es la más usada. Y ahí sí, capaz que lo puedo hacer en el pizarrón vos que para dibujar. Sí, totalmente. Me voy a spotlight.
estaría. Bueno. En realidad deberíamos hacerlo medio rapidito por el hecho de que ya lo vimos en los videos. Sí. ¿Sí? Es una especie de repaso. Bueno, ¿qué pasa así? A ver si está. Bueno, supongamos que tenemos entonces hoy tendría que estar en facultad para hacer esto con un pizarro más grande. Bueno, tenemos una lente convergente. Tenemos un foco. Como siempre, ¿se acuerdan que por conveniencia ponemos un objeto que tiene una de las partes coincide con la dirección principal de la lente? Pero eso no le quita generalidad, simplemente es cómodo para nosotros. Podríamos hacerlo en cualquier otra ocasión. O sea, todo lo que veamos es extrapolado. Entonces, tenemos un objeto acá. ¿Sí? Y bueno, hay cierta, dependiendo de esta distancia, vamos a ver que el objeto puede quedar con una... Voy a continuar la lente así porque si no... Bueno, está, obvio. Dependiendo de la posición del objeto respecto de la lente, de la distancia focal de la lente, puede quedar, la imagen puede quedar de un lado o de otro, puede ser real o virtual. Supongo que esta es la parte media, o sea que ingresa acá, ingresa normal y acá sale normal también. Así que vamos a hacerlo un poco más obvio, ¿no? Ya, queda con una forma horrible, pero está. Crean que es una lente convergente. ¿Cómo podemos determinar la imagen en este caso? ¿Qué procedimiento tendríamos que seguir para determinar la imagen del objeto que se acuerdan que poníamos una flechita porque era un elemento que tenía una orientación, entonces podemos determinar si la imagen va a quedar en la misma orientación o con una orientación invertida y demás. ¿No tendríamos que desarrollar como las refracciones pasando por el lente y luego del lente hacia el aire, llegando al foco para ver dónde queda la punta y dónde queda el final de la flecha? Si queda invertida la imagen o queda derecha, y ahí determinar si es virtual o no. Bueno, podemos hacer eso. Estoy de acuerdo. Bien, para empezar, la imagen de la cola de la flecha, ¿en dónde va a quedar? O por lo menos en qué recta va a estar contenida. En el versor N es como ida y vuelta, porque tienen como un grado cero, ¿no? Con respecto a ese versor. No entendí mucho. Un poquito más. Disculpen que es la calle, se escucha todo. No, porque Y se el empezó a Wi-Fi. cortar, por eso no entendí mucho. Sí. Como que es unida y vuelta sobre el versor N. Por ende, como que el ángulo con respecto a ese versor va a ser 0. ¿Y el versor N qué sería? Sobre la superficie del lente. Ahí va, o sea que... Tengo que verlo como una superficie plana, aumentando mucho. Está. ¿Y eso qué indica?
O sea, estoy de acuerdo y eso, entonces, como consecuencia, ¿en qué recta está contenida la imagen de la cola? En la recta horizontal. Ah, en esta recta. Ya sabemos que está en algún punto por ahí. Bien, avanzamos. ¿Y la punta de la flecha, cómo podríamos determinarla? ¿Cómo hacíamos si fuera un espejo, por ejemplo? ¿Se acuerdan cómo hacíamos con el espejo? A ver, ¿alguna idea? Lo vimos la clase pasada y la anterior y en los videos. Como si fuera un rayo incidente respecto a n, en ese caso sería... Bueno, sí, pero esas son las generalidades de... O sea, en definitiva se va a seguir cumpliendo ¿Cómo lo la ley. hacemos en particular? Claro, ¿cómo lo hacemos en particular con los rayos que vienen de un objeto? ¿Qué rayos elegimos? ¿Cómo los elegimos? ¿A dónde se refractan? Esas cosas. ¿No hacíamos primero tipo un rayo paralelo en la punta de la flecha Sí, Ahí va. perfecto. y después lo proyectábamos hasta el punto? ¿Y el paralelo va hacia dónde? ¿Se refracta hacia dónde? El que viene así. Capaz que le pongo otro color, a ver si Eh, es que me anda el otro color. Bueno, más o menos. Bueno, viene uno paralelo y sí, acá va a ser un par de reflexiones, pero el efecto, en definitiva, ¿qué va a hacer? Que cuando salga, ¿para dónde va? Acá estoy resumiendo, porque se va a refractar un poco y se va a refractar otro poco, pero va a terminar saliendo en una dirección. ¿Hacia dónde va a salir? Lo vimos al principio de la clase, aparte. Hacia F, bien, perfecto, hacia el Bien. foco. Ah, este viene acá. Bueno, lo así. ¿Qué otro rayo podemos hacer? Otro rayo principal. Tenemos dos más que podríamos hacer. Sí. Pero con uno nos alcanza, ¿no? Es muy parecido a como hicimos la imagen por espejos esféricos. Uh-huh. ¿Se acuerdan que estuvimos? El de la aleta de la flecha. Ese nos sirve para determinar la posición de la parte de abajo, que ya sabemos que está en este lugar, pero necesitamos la posición del punto este. Y para la posición del punto este necesitaríamos hacer que dos direcciones coincidan, por lo menos se intersecten. Entonces sabemos que ahí.
No, el que está inclinado. A ver, ¿cómo? Explícalo un poquito. Explícate. Se me había cortado el micrófono, por eso no podía. El de la punta de arriba hay uno que está inclinadito. Es la aleta del triangulito. Ah. No sé cómo explicarlo. Esta sí. Ese. Está, pero ¿y en qué Esto, dirección es esta? yo Yo ahí la dibujé. O sea, la podría ser una representación. flecha como podría ser la cabeza de una persona, podría ser. Sí. O sea, que acá podría trazar rayos para cualquier lado que quiera. ¿Cuál podría elegir? Que sepa por lo menos qué le va a pasar. Hay dos que sabemos qué les va a pasar. Exacto. Que les va a pasar cuando lleguen acá, ¿no? Cómo se va a refractar, eso es que les va a pasar. Que van a volver por el mismo camino. Ojo que no hay reflexión. Sí. No, Bueno, claro, reflexión. hay reflexión, pero es despreciable. Estamos considerando Claro, la sí. reflexión. Claro. Capaz que la mitad de la flecha, entonces. ¿Qué quiere decir eso? O sea, sale de acá y ¿a dónde va? No, hacia más abajo, el medio de la vertical. Vos decís que salga del medio, pero ahí no vamos a ubicar la imagen de la parte de arriba de la flecha, que es lo que buscamos. Podés hacer uno que vaya en dirección al foco. Ahí va. Bien, Espera. ¿a cuál foco? Ahí va. Sí. Punto ahí que está marcado como foco. ¿Este de acá? Bueno, yo sé que la pregunta parece un poco tonta, pero en realidad es porque el lente tiene dos focos, ¿no? Tiene ese foco y tiene otro foco adelante. Sí, está bien. Pero sería a ese, ¿no? Porque sabes que se va a refractar. ¿Cómo se va a refractar? Para que haya, o sea, la idea me parece que está bien, Sí. va por ese lado. Hay Ahora, que pulirlo un poco. hay que pulirlo un poco y pensar un poco en las simetrías, ¿no? Nosotros queremos algún tipo de simetría. O sea, ¿qué pasaría si diéramos vuelta a esto o algo así? Exacto. O, a ver, si querés, Florentina, contanos, ¿qué te parece que hubiera pasado con el rayo que iba a ese foco? ¿Por qué elegiste ese foco? Porque, Dijiste algo de cómo se iba a reflectar y no lo terminamos, entonces. claro, porque cuando lo habíamos visto con espejos, creo que era, vos sabías que se reflejaba una parte que también era como el rayo, el primer rayo ese que está ahí, que va hacia el foco, pero que iba hacia afuera, digamos. Entonces, cuando vos pasabas uno que fuera en dirección hacia el foco, se iba a reflejar paralelo al rayo, al primer rayo Bien, incidente. ese es el rayo que queremos. Pero ¿qué pasa? El rayo, o sea, vos ahora querés el rayo que sale paralelo, pero del otro lado del lente, ¿no? No de este lado del lente porque no hay reflexión. De nuevo, despreciable la reflexión. O sea, vos querés el rayo que ahora sigue paralelo del otro lado del lente. ¿Verdad? Claro. Antes Y ese- apuntábamos al foco de atrás porque queríamos la reflexión para este lado. Claro. Pero ahora queremos que el rayo salga paralelo para el otro lado. Es decir, que tiene que pasar por el foco que está ¿dónde? El foco que está adelante. Ahí va. Porque si se imaginan el rayo que viniera paralelo del otro lado, pasaría por el foco que está adelante. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Vamos a dibujar. Tenemos un poquito acá. Ahí va. Entonces queremos el rayo que pasa por el otro foco. Voy a hacerlo. ¿Qué pasa? La diferencia entre el lente y el espejo es que el lente ahora tiene dos focos. ¿Sí? Mientras que el espejo tiene uno solo. Entonces ahora sí, ahora queremos el rayo que pasa por el foco delantero y ese rayo se va a refractar del otro lado paralelo, porque es, entre comillas, el simétrico del rayo que ya dibujamos. Bueno. No se ve nada. Bueno, No, la verdad que no. ¿Qué? No, dibujá todo con el mismo color y de última hacerlo punteado. No, mirá.
sea, viene así y este se va ahí. Ahora, la dirección es esta, pero fíjense que... Ay, me estoy escuchando a mí mismo. Que si invirtiéramos, o sea, si diéramos vuelta a esto, la situación sería simétrica, ¿no? ¿Y dónde se forma la imagen entonces? Bueno, ¿dónde está la imagen de la punta de la flecha entonces? En la intersección de las dos rectas, Exacto. de las Donde se dos cortan los dos rayas. rayos. A ver, acá está la punta. ¿Y dónde está la El pie de la cola? flecha. Sí, eso. En la línea punteada. Ahí va. Ah, Entonces, ¿cómo es la imagen de la flecha? Es invertida, Invertida. ¿no? Exacto. ¿Y esa imagen es Pero es del real? mismo tamaño. ¿Cómo? No, no es del mismo Es tamaño. del mismo tamaño. No. Depende de la posición. Creo que si está más lejos que el foco es más chica siempre. Puede ser, sí. Puede ser, sí. Ah, bien. Si estás por fuera del foco delantero es siempre más chica, si estás por dentro creo que es más grande. Ah, Este, puede ser. Hay que pero es chequear. invertida, ¿no? ¿Y esa imagen es real o es virtual? Que no hablamos todavía de reales o virtuales, pero bueno, a ver qué me dicen. ¿Real, virtual? ¿Por qué? Justifique. Que esté invertida, creo que ya está, queda bastante claro. Real. ¿Por qué es real? ¿Por qué? La explicación que daría es porque no está dentro del espejo, pero no sé si es por eso. Que por Bueno, eso Bueno, es la imagen real. nunca se va a formar dentro del espejo, ¿no? Dentro de la lente Dentro, no. o sea, del lado Dentro de la de... lente, sí, dentro de la lente. Dentro de la lente nunca se va a formar. Claro, bueno, sí. Digo del otro lado. ¿A qué te refieres con el otro lado? Poner, acá se formó del lado derecho, yo diría que se forma... No sé si eso también es dentro de la lente. Sí, claro, es adentro. Claro, no tiene sentido. No, dale, termina. Sí, dale. No, yo tiré un bolazo, o sea, no sabía qué justificaba. Pero termina lo que estabas diciendo. No, tipo, acá está, yo diría que se formó por fuera del espejo. Y adentro Sí. sería a la izquierda, tipo, del lado de... Ah, No sé ah, Sí. pero no Está tiene perfecto lo que sentido, dijiste. La imagen es real porque se formó del lado derecho del lente. Ah. ¿Sí? Porque es un lugar donde convergen haces de luz verdaderos, no proyecciones de. no proyecciones de... ¿sí? Los haces de luz que salen de la punta de la flecha convergen en ese lugar. Y esa imagen es real entonces. Ahí va. ¿Sí? Sí. O sea, si pones. Una imagen que se formará del otro lado del lente, yo sigo tratando de decir espejo, pero es lente, del lado izquierdo del lente tendría que haberse formado con proyecciones de rayos. Y esa imagen sería entonces una imagen virtual. ¿Sí? Pero capaz podemos hacer un dibujito de cómo quedaría una imagen virtual. No sé. Sí. Pero lo importante es ver que si vos pones el ojo acá, o una pantalla, estás recibiendo Luz. básicamente la luz. No está Sí. pareciendo que estás recibiendo
algo, sino que estás recibiendo algo. Pero bueno. ¿Quieren hacer Y virtual cómo sería? Capaz que hacemos un dibujo. un dibujo con una divergente? ¿Hacemos? Sí, con una lente ¿Te parece? divergente. Bueno, lo hacemos rapidito, ¿eh? Ahora ya sabemos todos los procedimientos. Bueno, tenemos una lente divergente, un objeto. Supongamos que los focos están acá. Vamos a seguir conservando esto, que el objeto está más allá de la distancia focal. Y queremos construir la imagen. ¿Qué hacemos? Estos puntitos que dibujé son los focos. Ujú. Esto debería ser inmediato, dado que hicimos el mismo. Sí. procedimiento. ¿Cómo queda? ¿Alguien? O bueno, ¿qué rayos usan? ¿De dónde salen? Etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo, el rayo de la cola que sea horizontal, el del rayo de la punta que sea hacia el foco también, y otro rayo de la punta que pase sobre el foco más cercano. En este caso, para que sea virtual, ¿también se cumpliría o no? Bueno, pero vamos por partes. El que va hacia el foco es el que sale paralelo, ¿no? Sí, pero empecemos por el paralelo. Empezamos por el paralelo, porque ahora es una lente divergente, ¿no? Sí. Entonces, tengo otro color. Bien, tenemos el que viene así. ¿Qué le pasa a este? ¿Para dónde se va? Acuérdense que el lente divergente, pero no obstante, todos nuestros razonamientos funcionan. Como que picaría ¿Qué sería que picaría? sobre la segunda pancita, después sobre la primera. Sí, O ¿y para dónde saldría en definitiva? Hay dos refracciones, estoy de acuerdo. hacia la izquierda. ¿Hacia la izquierda es hacia acá? Sí. O sea que habría una reflexión. O sea, hay una reflexión, pero nuevamente es despreciable. Lo importante es la parte de la refracción. Ah, entonces ya me di cuenta. Tomando eso, la refracción sería lo importante, y como que pasa la segunda pancita y se refleja hacia la derecha, pero en la parte de arriba, ¿no? Se refracta hacia la derecha, Se pero refracta hacia arriba, como dijiste. de cara hacia arriba. ¿Qué quiere decir? ¿Así? Me falta algo, ¿no? ¿Se acuerdan que en los paralelos lo principal que teníamos, la propiedad principal es que sabíamos para dónde se reflectaba? Bueno, para dónde se reflecta. Bueno, no lo sabíamos tanto, me parece. Lo supimos en el ejemplo anterior, y en este es exactamente lo mismo, con una sutil diferencia.
ahora, en vez de converger, ese rayo diverge y Ahora sí. en la dirección del foco que está a la izquierda. Ahí va, ahí me gustó. Ahora sí. O sea, en una dirección. Diverge como si viniera de Del ese foco. foco. Bien. ¿Qué otro rayo principal tenemos? Hay uno que no le habíamos mencionado en la anterior. Que en esta hasta sería bastante conveniente usar, pero por un tema de la disposición del pizarrón nomás. A ver, ¿alguien? ¿Alguna idea? Siguiendo más o menos lo que hicimos la vez pasada. Igual, si no se les ocurre ese otro rayo que Sí, por eso, podemos seguir. piensen igual en cómo sería, como hicimos hoy, ¿no? ¿Cuál sería el simétrico de ese rayo que dibujamos recién? Sí, totalmente. O sea, si dan vuelta el dibujo y dan vuelta las flechitas estas, ¿qué deberían dar? O por ejemplo, si quisieran el as que ahora sale paralelo del otro lado. Igual que como hicimos hoy, ¿no? Tenemos el as que entra paralelo y se diverge. Ahora queremos el as que no sabemos cómo entra, pero sale paralelo. Bueno, ¿cómo entraría ese as para que salga paralelo? ¿Alguna idea? Que pase por inclinadito, inclinadito por el primer punto, el primer foco, tipo el foco de la izquierda, y después salga derecho. Bueno, eso Sí. servía en el lente convergente, porque el as que venía paralelo del otro lado iba a converger en ese foco. Pero ahora el as que viene paralelo del otro lado no va a converger en ese foco. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer un as que viene paralelo desde la derecha? Diverger. ¿Diverger cómo? Estoy de acuerdo. Diverger, Sí, diverger. ¿Y cómo sabemos hacia dónde diverge?
Recuerden que son simétricas. Ujú. Si el que entra paralelo diverge desde el foco de la izquierda, el que entra paralelo del otro lado diverge como. ¿Podrían dibujar el paralelo del que hablan? Yo no sé qué lado mirar, estoy media confundida. O sea, tenemos un paralelo que entró desde la izquierda, que es ese que ya está dibujado, y divergió desde el foco de la izquierda. Ese sí estamos bien, es el que ya está dibujado, es el azul ese que está ahí. Sí, te puedo dibujar otro paralelo cualquiera que venga de la derecha, pero creo que va a confundir más de lo que aporta. Sí. Porque en realidad a nosotros no nos interesa que entre de un lado en No nos interesa particular, cualquiera, sino que se nos interesa uno en diverja. particular. Claro. Claro. No nos interesa cualquiera paralelo, nos interesa uno particular de esos. Pero lo que digo es, unas que entrara paralelo desde la derecha. Lo que puedo hacer es ¿Cómo dibujar. se divergería? ¿Cómo divergería? Puedo Ahí va, dibujar otro dibujo. otro dibujo. Lo ponemos de este lado. ¿Sí? Y hago. Bueno, lo dibujé horrible, pero en otro dibujo, para que no altere eso. ¿Ah? Y viene. Tenemos la línea. Y ahora viene uno. Tenemos un foco. Y entra uno acá. ¿Qué hace? Cada vez peor dibujo. Entra y pega acá. ¿Qué hace? Lo tienen arriba, simplemente cambiamos la orientación. Rayo, claro, habría un rayo refractado hacia la izquierda y un rayo punteadito que divergiría hacia el foco más hacia la derecha, desde del que vino. Entonces, Claro, sí, estoy de acuerdo. Ese rayo entonces diverge desde el foco de la derecha. Bien. Ojo que lo punteadito no es una reflexión ni nada, es simplemente que Para saber desde dónde viene. para saber, claro, hacia dónde diverge en una dirección tal que si Como la si proyectás saliera pasa por el foco. Eso. Bueno, entonces ahora, ese es otro dibujo, olvídense de otro dibujo. Ahora, volviendo al dibujo de la flecha, tenemos un as que entró paralelo y divergió desde el foco de la izquierda. ¿Qué as les parece que podemos dibujar para que ahora salga paralelo por la derecha? Tiene que ir en dirección al foco de la derecha. Ahí va, estoy de Ahí acuerdo. va, perfecto. O sea que si agarramos uno, si consideramos un rayo que viene acá y viene como en dirección del foco de la derecha, así, cuando entre en la lente, va a diverger de forma paralela. Por simetría, porque es lo que le está pasando a este. Solo que cambiamos el sentido de las flechas. Estoy de acuerdo. Capaz que dibujarle la proyección, Rorro, hacia el foco para que quede claro que hacia dónde está apuntando. Ahí va, ¿se entiende? ¿Ven que ese sería el rayo que saldría paralelo? Sí. Y ahora ya tenemos una situación bien particular, porque estos dos haces acá Nunca se van a cortar. no se pueden cortar, ¿no? ¿Pero qué sí se puede cortar? Las proyecciones. Los punteados, En la Hacia proyección. atrás. Claro. Una ya la tenemos y el otro tenemos que proyectarlo hacia atrás, el paralelo. Estaría por acá.
Y como sabemos nuevamente que la cola de flecha sigue estando acá, vamos a tener una imagen que está acá. En este caso nos quedó un poco disminuida porque está más allá del foco. Nos quedó Y fíjense derecha. una cosa. Nos quedó derecha, nos quedó más chica, pero aparte, esa imagen no está formada por rayos reales. Esa imagen no está formada por rayos de luz. Esa imagen está formada por de dónde hubieran salido los rayos de luz que nosotros vemos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me paro acá, ¿qué pasa? No vas a ver nada. Pones el ojo ahí y no ves nada. Pones una pantalla ahí y no ves nada. Porque Claro. ahí no hay luz, no hay rayos de luz que estén llegando ahí. Esa imagen es únicamente un producto de que el observador propaga los rayos hacia atrás y dice, bueno, me llegan todos estos rayos. ¿De dónde vendrán? Y bueno, tienen que venir de este lugar. Pero en ese lugar no hay rayos de luz saliendo, ni llegando. ¿Sí? Esa imagen entonces es virtual, porque esa imagen no es el producto de rayos de luz cruzándose. Es el producto de dónde vendrían los rayos de luz que están llegando. Sí se puede tomar esta imagen virtual con otra lente convergente y formar una imagen real de la imagen virtual. Claro. Eso se puede hacer. Sí. De hecho, el microscopio funciona así, pero sin lente divergente, pero con una imagen virtual igual. ¿O no? O dos reales. No, creo que sí. No, Es una... vos proyectás una imagen real, la agarrás y el segundo lente te da una imagen virtual. Ah, ahí va. Ah, O sea, vos ves una imagen virtual de una imagen real. de una imagen real. Ah, no. ¿Se entendió? ¿Y se entendió por qué es virtual esa imagen? Sí, perfecto. Sí. O sea, que pones un sensor de luz acá y no estás recibiendo. Capaz recibís el ruido de fondo, pero no estás recibiendo lo que deberías recibir. Por eso es virtual. Bueno. Bueno, creo que se nos hizo un poco la hora. Pero bueno, espero que haya servido para por lo menos aclarar un poco la parte de formación de imágenes. No vimos nada de la parte ondulatoria. Capaz que para las que vienen, los que les pedimos en sí es que miren bien los videos, porque vamos a tener poco tiempo para atacar todos los temas que tenemos que atacar. Que no haya práctico de estos temas no quiere decir que estos temas no sean temas importantes, no quiere decir que sean temas que no vayan para el parcial, para ser concretos. De hecho van, simplemente que los estamos atacando en otro formato que no es el formato práctico. O sea que para el jueves ya hay que mirar todos los videos de la semana, ¿no? Sí, porque en realidad, claro, había algunos que los primeros tenían que verlos para esta. Claro. Pero estuvimos tocando otros temas. Pero lo Sí, que sí, yo sí. les recomiendo o sea, me parece que valía la pena tomar esto en detalle, porque tienen ejercicios para hacer y eso, y traigan un conjunto de dudas para la siguiente clase y así las peloteamos y podemos ver si lo podemos atacar entre todos. Si no nos da el tiempo para atacar todo, también tenemos un poquito, podemos tomar de la siguiente semana, pero estaría bueno que la siguiente semana sea más para dudas generales y consultas. Pero sí, porque es la última clase, bueno, es la última semana y es la última semana antes del parcial. Antes del parcial. Entonces, Sí. ahí le queremos dejar para que ustedes se puedan sentar, hacer algunos problemas que les hayan quedado atrasados, hacer un repaso general, estudiar, esas cosas. Bueno, ¿queda alguna duda, alguna pregunta? ¿Comentarios? Bueno, Joaquín, gracias a vos. Bueno, si no quedan comentarios, la dejo de grabar.